aquí comienza el resumen de las noticias del invernal mes de junio. Continúa la matanza de mujeres. Nuestro país es el que tiene mayor índice de feminicidio en la región y el peor equipo de fútbol según los últimos resultados. Feminicidios de enero a el momento de este informe, 57 mujeres murieron a manos de novios, maridos, amantes. De esos 57 casos, solo 14 han quedado resueltos con sentencia, quedan pendientes 43. Los dos casos más violentos, uno ocurrió en Santa Cruz. La mujer murió a manos de su marido policía que no quería darle pensiones familiares. Recibió la colaboración de uno de sus camaradas. Y en La Paz, un militar le destrozó el cráneo a su mujer. Otro tema, narcotráfico. El narcotráfico cruzó los hechos de este mes de junio. Decirles que el gobierno hizo un intento para demostrar que sí estaba luchando contra el narcotráfico y lanzó un operativo para detener a Mayerlin Castedo y dos de sus hijos. Uno de sus hijos es el dueño de la avioneta que había caído el mes anterior en Paraguay llevando más de 300 kilos. El piloto de esa avioneta es el sobrino de Mayerlin. Mayerlin fue fiscal de el MAS en el Beni, fue funcionaria de la gobernación en el Beni y como fiscal correteó a la oposición. Cuando eso estaba ocurriendo en el puerto de Ambares en Bélgica, cayó un cargamento de 679 kilos de cocaína procedente de Santa Cruz. A pedido de la policía europea, el ministro de Gobierno interviene en Santa Cruz 5 empresas madereras porque la droga se camuflaba en la exportación de madera, 3 plantas en Concepción, inmuebles, 8 detenidos. Todos los que caen continúan trabajando para Pedro Montenegro Paz. Se cree que el jefe es un colombiano, Enrique Villarruel, y su mujer ecuatoriana, que no han sido detenidos, no se sabe dónde están. A continuación de aquello, cae otra avioneta con cargamento de droga en el Paraguay. Esta vez la cantidad de droga es aún mayor, 457 kilos. El piloto es boliviano, Rodrigo C. Y entre los detenidos 8 cae un colombiano, Díaz Vélez, que ya estaba procesado en Bolivia, que está involucrado con el alcalde masista Mario Cronenborn, alcalde masista de Warnes en Santa Cruz. Cronenborn no fue sentenciado por los vínculos con el narcotráfico. También en materia de narcotráfico y como consecuencia de la investigación sobre el narco Montenegro Paz, 3 jueces son detenidos. El juez de Cotoca, que lo liberó y limpió sus antecedentes, el vocal Darwin Vargas, que tiene por esposa una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, que hizo videos para la campaña electoral judicial en la residencia del narco Montenegro Paz, y el ex juez Juan José Paniagua. Están pendientes de investigación y posible detención el ex presidente del Tribunal Constitucional, Osvaldo Valencia Alvarado, que es uno de los 6 que habilitó electoralmente a Evo Morales, y el actual miembro del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado. También en materia de narcotráfico, el mes termina con la detención del que fue comandante de la policía y mimado del presidente Evo Morales, Oscar Nina. Se le da una sentencia de 7 años y 6 meses, no por cargos de narcotráfico, pero legitimación de ganancia
ilícita. Bueno, otros casos relaciono con este magistrado, este tribuno narcovinculado. Resulta que en su despacho trabajaba porque ha renunciado, Vania Lanchipa, hija del fiscal general de la República. Vania Lanchipa además había hecho una declaración de la posesión de $500,000 como patrimonio. Bueno, salió a defenderla su padre, el fiscal general, dijo que no, la plata no era de ella, corrigieron su declaración y al final Vania Lanchipa renunció de su cargo en esa oficina de Gonzalo Hurtado. Otro caso en Sucre, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, fue acusado de acoso sexual por una mujer con la que estaba compartiendo una recepción social y Esteban Urquizo pues le tocó las nalgas. Pidió disculpas pero no estaba tan convencido. Otro caso bochornoso también, un diputado de Unidad Nacional, Aníbal Barral, terminó con arresto domiciliario porque Edgar Patana, exalcalde de la ciudad del Alto, que está preso por corrupción en San Pedro y es el número 1 de San Pedro, lo acusó al diputado de Unidad Nacional de extorsión porque le pedía plata para su silencio, a cambio de su silencio, que estaba en discusión que Edgar Patana maneja la compra y venta de celdas. Pasamos a otro tema, tal vez el más importante ocurrido en este mes de junio. Los cocaleros fueron los protagonistas de movilizaciones, asambleas, bloqueos, enfrentamientos con la policía y 2 asesinatos. El 9 de junio empecemos, el escenario fue Chulumani, en contra de una reunión donde se estaba por elegir una directiva paralela a la ADEPCOCA, una reunión del masismo rodeada por la policía. El pueblo de Chulumani se levanta, se enfrenta a la policía e impide ese paralelismo sindical. El 10, uno de los dirigentes que reemplaza al detenido Franklin Gutiérrez, me refiero a Sergio Pampa, aparece detenido, golpeado y luego liberado. Pero después le va a ir mal a Sergio Pampa. El 12 de este mes en la Junta aparece asesinado un dirigente de Cofecay manejado por el MAS, dirigente del MAS, Eduardo Apaza. El presunto asesino Antonio Surco revela que el objetivo era el robo de su vehículo. Intervienen 3, otro que lo colabora en el robo y en el asesinato, y el comprador del vehículo, Javier Huanca, a quien recién conocían. Sin embargo, el gobierno aprovecha esta circunstancia, la circunstancia de que el muerto es dirigente de Cofecay, para involucrar a ADEPCOCA con el objetivo de descabezarlos. Y entonces en un video aparece el presunto asesino Antonio Surco, todo golpeado, todo machucado porque casi lo linchan, involucrando precisamente a Sergio Pampa y a otro dirigente de ADEPCOCA, Edgar Bautista. El 15, mientras se desarrollaba el Gran Poder en la ciudad de La Paz, en la zona de Villa Fátima, miles y miles y miles de cocaleros se reúnen para respaldar a su directiva de ADEPCOCA con Sergio Pampa y todos los demás y pedir la liberación de Franklin Gutiérrez y el cierre del mercado paralelo de la coca abierto por el gobierno para asfixiar económicamente a los que siguen a la ADEPCOCA rebelde. El gobierno también hace su asamblea con menos cantidad de participantes en la plaza de Villarroel y esa reunión termina pidiendo elecciones en ADEPCOCA, obviamente. Poquito después, el 22, en Trinidad Pampa, en la rebelde Trinidad Pampa, se produce otro crimen. Esta vez la familia Rafael, así apellida, del MAS, asesina
a el joven Miguel Coico, de 23 años, y deja heridos a puñaladas a sus hermanos Héctor y Tatiana, de 20 y 28 años respectivamente. Los Rafael escapan hacia Riberalta, donde tienen propiedades, y el padre de la víctima, Gualberto Coico, revela que la razón de este crimen tan violento a puñaladas no se debe a razones políticas, sino que los Coico habían denunciado que los Rafael estaban haciendo pozas de maceración en Trinidad Pampa y habían presentado denuncia oficial. En vendetta por esa denuncia es que se produce este crimen. El 26, los cocaleros rebeldes deciden empezar un bloqueo que luego va a ser reprimido 2 días después. Policías, gases lacrimógenos, enfrentamientos. El bloqueo, que perdura hasta fines de este mes, tiene por objetivo pedir la liberación de sus dirigentes y acabar con el mercado paralelo de la soya. A propósito de bloqueos, en Santa Cruz también hubieron 10 días de bloqueos. No son los cocaleros, son los soyeros, son los productores de soya, que quieren que los industriales, que son su mercado, los que les compran la producción, les paguen $300 por tonelada. Los industriales quieren pagar 232 a consecuencia de la baja internacional del precio de la soya. El gobierno advirtió que no iba a pagar más subsidios y que los productores de soya pues ya tienen el subsidio de un diésel barato. El bloqueo de los soyeros duró 10 días, causó pérdidas enormes, hubo un paro cívico en San Julián, hubo enfrentamiento con la policía, gases lacrimógenos y pérdidas cuantiosas. Solo el transporte perdió por ese bloqueo $2 millones al día. Ya que estamos en materia económica, en julio 2 noticias. Un informe del periodista Rafael Archondo, que radica en México, dice que la misma empresa que construyó el teleférico en La Paz, la Doppler Mayer, se había presentado una licitación en México y ofertó 19 millones de dólares por kilómetro construido. En Bolivia cobró 23.5 millones de dólares por kilómetro construido. Se estima que el sobreprecio en el teleférico de La Paz es de unos 200 millones de dólares. En materia económica, información penosa: cae la producción de gas, caen los ingresos en los departamentos que reciben IDH y regalías. Santa Cruz, por ejemplo, la gobernación informó que hay una caída en sus ingresos del 55% en comparación a el 2014. 55% de los ingresos por gas cae. Y la noticia aún más penosa es que la producción en el campo Incahuasi, que queda en Santa Cruz, era el último campo que podía compensar la caída generalizada de la producción de gas, pues también cae en su producción en un casi 60%, 59%. Esto porque el Brasil disminuyó la demanda y entonces Incahuasi bajó la producción en ese porcentaje tan significativo. Vamos a otro tema: corrupción. Irrecuperable es el término utilizado en el informe sobre las barcazas chinas que nunca llegaron. El Estado boliviano tiró por la borda 28 millones de dólares que no van a ser recuperables. Lo mismo pasa con 60 millones de dólares que se gastaron para el mantenimiento de aviones y helicópteros destinados a la lucha contra el narcotráfico. En este mes de junio fueron detenidos el 8º y el 9º involucrados. Los principales, sin embargo, no han sido tocados. Me refiero a Felipe Cáceres y a Carlos Romero, que son los responsables, las cabezas de esta entidad, la UELIC, que se encarga precisamente del mantenimiento de las naves que utilizan que se encargan de la lucha contra el narcotráfico. También hay en este mes de junio novedades en el caso del alcalde de Cochabamba, el depuesto
José María Leyes, se conoce desde la Fiscalía de Sucre un dictamen pericial de auditoría forense que no encuentra delitos, no encuentra nada para acusar al alcalde, pero sí encuentra que el que participó en todo el proceso de licitación y adjudicación de las mochilas escolares es Cristian Siles. La Fiscalía mantiene preso al alcalde y libera a Cristian Siles. Alcaldes, Revilla sigue conflictuado con el tema de Alpacoma, el relleno sanitario que se encontraba allí, que causó un desastre el 15 de enero. Bueno, en este mes de junio el Tribunal Constitucional dijo que Revilla era culpable. El Tribunal Constitucional no tiene esa competencia. Revilla dice que los va a procesar. Vamos al panorama político. Sí, este mes de junio el Tribunal Electoral estuvo en el ojo de la tormenta política. El 10 de este mes, CONADE en La Paz organiza una multitudinaria marcha que sale del Alto, en el que participan los cocaleros que están en conflicto. Una marcha para pedir la renuncia de los miembros del Tribunal Electoral por su abierta parcialidad con Evo Morales. No solo lo habilitó, sino que le perdona todos los delitos electorales. Los otros comités cívicos de los demás departamentos han anunciado que van a coordinar acciones para continuar la movilización. El Comité Cívico de Santa Cruz decide que iniciará movilizaciones a partir del 9 del próximo mes. En materia electoral, el hecho más destacado ocurrió el 15 de junio en Riberalta, cuando la Acción Ciudadana encuentra un centro de registro electoral ilegal. Resulta que una notaria pandina estaba registrando a ciudadanos de Riberalta para llevárselos a Pando. Eso se llama acarreo de los electores. La notaria se llama Gleisi Nakashima. Todos se lavaron la mano, el Tribunal Nacional Electoral, el departamental, todos dicen que no sabían nada y dejaron en manos de la Fiscalía el posible proceso de esta notaria. El 18, Morochata, que queda en Cochabamba. Evo Morales va para su proclamación y le pide al alcalde el 100% de los votos a cambio de obras. Esto es un delito. El Tribunal Electoral no se anima a enfrentarse a Evo Morales y remite el caso, porque esto merita una sanción, al juez de la propia localidad de Morochata. Pobre juez. El presidente Evo Morales, ya que está en campaña electoral, también descubre que hay una fortuna en la Caja Nacional de Salud y decide hacer 67 hospitales y decide a través de una ley. Gastarán la mitad de la fortuna, 3.600 millones de bolivianos, lo que representa algo más de 500 millones de dólares en hospitales. Qué buena la campaña electoral. Bueno, vamos al panorama internacional, ¿le parece? Sí, este panorama internacional quiero empezarlo con un acontecimiento que llena de vergüenza al gobierno del Brasil, al gobierno de Jair Bolsonaro. Resulta que la comitiva oficial de Bolsonaro que iba hacia el Japón, resulta que había un militar, un sargento, que estaba llevando 39 kilos de cocaína. Fue descubierto en Sevilla. Ha sido detenido, claro. El gobierno del Brasil no ha dicho todavía, no ha dado explicaciones. Una vergüenza muy grande. Seguimos, en el Brasil. La Corte Suprema del Brasil ha determinado no darle libertad a Lula da Silva porque está esperando analizar lo que va a ocurrir con el actual ministro de Justicia del gobierno del Brasil, el que fue juez
y cabeza, entonces héroe, Sergio Moro, ahora villano, porque una empresa de periodismo de Intercept Brasil publicó comunicaciones entre Sergio Moro y la fiscalía, demostrando que Sergio Moro daba sugerencias, consejos, etcétera, cosa que está prohibido en el Brasil, porque esto significa que el juez no es parcial. Entonces el partido de Lula y sus abogados piden que sea liberado porque el juez no actuó o lo sentenció sin la imparcialidad que se requiere. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que no. En Argentina, el presidente Mauricio Macri, que busca la reelección, sorprendió al elegir a su compañero de fórmula, a un peronista, Miguel Ángel Pichetto, que es presidente del Senado. En Guatemala se realizaron elecciones el 7 de junio. Irán a segunda vuelta el próximo 11 de agosto entre Sandra Torres y Alejandro Yamatez. En El Salvador, Bukele, el nuevo presidente, asumió ese cargo el 1 de junio y empezó con tweets. Sacó un letrero vía tweet, un letrero del cuartel tercero de infantería para que no se llame más Domingo Monterrosa, autor de una matanza en los años 80, una matanza que costó la vida a 958 campesinos, muchos de ellos niños. Después de un interrogatorio, era la época de las arremetidas anticomunistas, buscaban comunistas por todo lado y provocaron esa matanza muy grande. Paso a otro país, algunos otros acontecimientos que pasaron en el mundo. Vamos a Venezuela. El acontecimiento más importante en Venezuela ocurrió con la llegada de la encargada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Antes de su llegada, la dictadura liberó a 3 presos políticos y cuando se estaba yendo, detuvo a 6 militares. En el momento hay 198 militares presos en las catacumbas de la dictadura de Maduro. La presencia de Michelle Bachelet fue considerada de tibia por el Foro Penal en Venezuela, también críticas por parte del expresidente de España, Felipe González. Lo más destacado en relación a Venezuela fue que las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, que sesionó los últimos días de junio en Medellín, Colombia, se dividió porque las Naciones Unidas, la OEA, reconoció como delegado titular de Venezuela al delegado de Juan Guaidó y sacó a el representante de Maduro. Pues en esta última sesión de la OEA, Uruguay decidió retirarse de la OEA porque dijo que el único presidente legal era Maduro, y lo secundó México, por supuesto el apoyo de Bolivia, de Nicaragua, que son aliados históricos de la dictadura de Venezuela, y algunas islas y países caribeños. Venezuela seguirá siendo el referente de los que apoyan las dictaduras y será el blanco de la lucha por la democracia en el continente. En Hong Kong, antes de Hong Kong, en Nicaragua, en este mes de junio, la dictadura de Ortega liberó 55 presos políticos. En Hong Kong, 1 millón de personas salieron a las calles para oponerse a una ley de extradición hacia la China continental. El conflicto más importante de este mes tiene que ver con lo que no ocurrió, conflicto entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué no ocurrió? La guerra, podía desatarse una guerra de consecuencias impensables. Trump el 24 de este mes dijo que por minutos no ordenó un ataque a Irán. Irán fue acusado de haber incendiado 2 barcos petroleros en el mar de Omán.
Luego Irán derribó un dron de Estados Unidos. Estados Unidos dijo que estaba en aguas internacionales. En fin, lo que está en juego es que Irán quiere hacer una bomba atómica y sin duda el blanco será Israel. Estados Unidos intenta oponerse, impedir aquello a la mala, y los europeos le piden a Irán que acepte los términos del acuerdo que ya se había firmado. Termino este resumen con la fotografía del mes, una fotografía que es el drama de miles de personas que quieren ingresar a los Estados Unidos, los migrantes. Se trata de Omar Martínez, un salvadoreño que cruzó el río que divide México de los Estados Unidos, había llegado a los Estados Unidos con su pequeña hija, 2 años, pero al otro lado la mujer le pidió socorro, dejó la niña en un lado del río intentando cruzar al otro lado para traer a la mujer. La niña entró al agua, no quiso quedarse en la orilla solita. Él volvió para salvar a la niña, pero en realidad ambos murieron ahogados. Una foto impresionante. Y con ella me despido. Será hasta el próximo mes con otro resumen de noticias.